Ya, licenciado, compañeros, buenos días. Somos el grupo número 8. Está integrado por Jazmín, Grover, mi persona, Neri y Miriam. El tema que vamos a tratar hoy es el diálogo. Siguiente diapositiva. Ya, diálogo tiene de etimología según Howard Language. Proviene del latín dialogus, que del griego diálogos, conversación entre dos personas o varios, derivado de at, dialecpai, en discutir o conversar. Ahora, el diálogo es una herramienta muy importante para solucionar conflictos, ya que a través de ello puede quedarse en acuerdos entre muchas personas. El diálogo se da entre dos personas o más, exponiendo ideas, comentarios. A través de la historia, el diálogo ha acompañado a las personas en los tiempos de nuestros antepasados, los cavernícolas, en la era medieval, también en la era contemporánea y ahora en la era moderna. Siguiente. Bueno, compañeros, buenos días. Docente, buenos días. Vamos a hablar lo que es el diálogo. Bueno, según Bohm, el diálogo proviene etimológicamente de la palabra griego diálogos, como dijo el compañero, que se interpreta como el significado de la palabra. Mediante el diálogo nosotros, podemos dar a conocer muchos aspectos sobre nosotros o alguna información fuera de nosotros. El diálogo en sí comprende muchas cosas porque es una puerta al conocimiento. Mediante el diálogo nosotros podemos transmitir información, transmitir sentimientos, emociones, transmitir todo tipo de cosas relacionadas a nosotros y también al exterior como un mensaje hacia otra persona. Y el diálogo en sí, Bohm afirma que nosotros podemos usarlo de distintas maneras. Incluso podemos hacer el autodiálogo. ¿Cómo es eso? Es que nosotros podemos usar el diálogo con nosotros mismos. Y esto se puede enfocar a la autorreflexión. Entonces, sería como un diálogo con la misma persona. Este autodiálogo se enfocaría más que todo para poder yo pensar, ¿no? Sobre mí, sobre los problemas que tengo y poder ordenar y conmigo mismo poder decir, oh, esto está bien o esto está mal. Entonces, el autodiálogo es más personal para poder poner en orden nuestras ideas y quizás también nuestras emociones. Por otro lado, el diálogo, según la RAE, es una conversación o interacción entre dos o más personas que permite transmitir sentimientos y emociones hacia la otra persona mediante un mensaje. ¿Qué quiere decir esto? Que para un diálogo necesitamos urgente dos personas a más. Y el autodiálogo también está incluido, pero eso es solo de una persona. Entonces, la RAE dice que el diálogo es la conversación entre dos o más personas, pero esto comprende también que estas dos personas tengan sus papeles. Por ejemplo, el que emite sería el emisor y el que recibe el mensaje sería el receptor. Estos dos y eh, interactúan y se transmiten información sobre ellos mismos, ¿no? Todo esto mediante el mensaje. Bueno, según la literatura, el diálogo también es una puerta hacia el conocimiento y sentimiento y emociones para conocer de la otra persona, pero aquí es más contextual. O sea, ¿qué quiere decir? Que nosotros, mediante la literatura,
a través de los personajes o la interacción de los personajes, podemos conocer más lo que es el contexto de la obra, podemos conocer lo que el personaje siente, lo que quiere transmitir, incluso los pensamientos a través del omnisciente, ¿no? Y entonces podemos enfatizar que el diálogo es una fuente de interacción en la que predominan las oraciones y frases inconclusas, que a veces pueden estar acompañadas de ciertos gestos, pero nosotros podemos transmitirlo mediante estos, la información, ¿no?, hacia la otra persona. Bueno, eso sería todo. Siguiente. Siguiente. Bueno, le doy paso al siguiente compañero. Bueno, no, un momentito. Aquí está un ejemplo, por ejemplo, de la literatura. Para eso necesitaría dos compañeros, si podrían prestarse, por favor. Es sobre un diálogo en la literatura. Aquí podemos, por ejemplo, contextualizar de la obra Aura, sobre la promesa de amor que tuvieron Felipe y la protagonista Aura. Si me podrían ayudar dos compañeros, por favor. ¿Nadie? Dos compañeros, por favor. Yo, compañera. Ya. Bueno, compañero Ángel, ¿podrías leer el segundo y la compañera Ana María la primera rayita y así sucedió? ¿Cómo? Compañera Ana María, ¿podrías empezar y después el compañero continuar? El primer Es párrafo intercalado. o la primera, en la primera No, oración. la primera línea, el primer guioncito. Ya, compañero. Sí, por favor. Cae sobre el cuerpo desnudo de Aura, sobre sus brazos. Ángel, te toca. No, Brazo. compañera, en la parte de abajo. Los guiones. Ah, ya. Perdón. ¿Me querrás siempre? Siempre. Aura, te amaré para siempre. ¿Siempre? ¿Me lo juras? Te lo juro. Aunque envejezca, aunque pierda mi belleza, aunque tenga el pelo blanco, Siempre, mi amor, siempre. aunque muera, Felipe, ¿me amarás siempre aunque muera? Siempre, siempre. Te lo juro. Nadie puede separarme de ti. Ven, Felipe, ven. Bueno, aquí podemos ver, ¿no?, lo que es el diálogo en la obra Aura. Y mediante esto en sí podemos conocer toda la obra. ¿Sabe por qué? Porque la obra Aura trata en sí del amor entre Felipe y Aura y la reencarnación de estos dos. Y mediante este pequeño párrafo, pequeño diálogo, nosotros podemos conocer toda la información de esta obra, porque aquí se puede denotar lo que es la promesa de amor entre estos dos personajes principales. Y entonces también como la obra trata sobre el amor entre estos dos personajes, nos da a conocer todo el contexto en sí. Entonces el diálogo, vuelvo a recalcar, que sería una fuente de interacción y una fuente para conseguir o obtener información sobre el contexto, sobre otras personas y sobre el exterior, ¿no? Eso sería todo. Siguiente compañero. Creo que te toca, mi compañera. Oh, no.
Ángel, siguiente diapositiva. No, que diga Miriam. Ese sí ya me toca ya. Ya. Ya, buen día, licenciado, compañeros y compañeras, todos. Y el diálogo, ¿no? La importancia del diálogo es muy importante, ¿no? Así ya que a día nosotros utilizamos el diálogo, en todo nuestro contexto está presente el diálogo. Y el tema es la importancia del diálogo. El pensamiento y la palabra. La palabra es, se puede decir, ¿no? Es un arma fundamental en todo momento. Y la palabra tiene gran poder porque gracias a la palabra te puede hacer llegar sentimientos. Porque ahorita ustedes creo que están en diferentes lugares, ¿no? Tal vez están en su escritorio, estarán en la calle, o estarán tal vez en diferentes lugares, ¿no? También tal vez viajando y en ese contexto donde están ustedes, gracias a la palabra, así ustedes pueden llegar a tener sentimientos, ¿no? También, también te puede hacer sentir miedo. Es una experiencia, ¿no? De miedo que tuve en el cuartel. Bueno, en el ejército, ¿no? En el ejército se hace así una especie de guardia, así en, en los POVs, así se llaman en el ejército, y hay más o menos a las, a las 7 de la noche, así nos cuenta, así, conversamos, ¿no? Un diálogo así con mis promos, y en ahí nos cuenta hablamos del terror, pues, así que ha habido fallecimiento, que ha habido así suicidio, así con armas, así en cuartel, en ese mismo, en oscuro. Entonces, ese día mismo me tocaba a mí hacer la guardia y no tenía miedo, sentí miedo, gracias, así, por un diálogo nomás, y es así una consecuencia, así, gracias a la palabra. La palabra tiene gran poder y hay un proverbio acerca de la palabra, dice, como las flores hermosas como color, pero sin aroma son las dulces palabras para el que no obra de acuerdo con ellas. Es un proverbio de origen Buda, un budismo, es un proverbio. Es tan importante, ¿no? El diálogo. Ya el siguiente diapositiva, compañero. Ya, como mencionaba, ¿no? ¿Por qué es importante el diálogo? Porque gracias a ella podemos tener diversos puntos de vista, puntos y al punto también escuchar y también ser escuchado. Esa es la táctica, ¿no? Del diálogo, muy importante también en la sociedad, y también nos permite interactuar para conocer las opiniones de los demás, y también muy útil para resolver los problemas, así diversos problemas así que tenemos así a nivel así familiar, intrafamiliar, así en la sociedad, incluso en los países, ¿no? Y siguiente diapositiva. Ya, este es un punto muy importante, ¿no? La perspectiva, o sea, la óptica y el pensamiento. Compañeros, no sé si me pueden apoyar así en el chat, así, digamos. Hay dos personas, ¿no? Y el A y el B. ¿Cuál de ellos tiene razón en lo que está mencionando? Hay una figura en el medio y el otro dice que es 6 y el otro dice que es 9. ¿Cuál de ellos tiene razón? Así, no sé si pueden escribir en el chat, compañeros, me pueden ayudar con eso. ¿Cuál de ellos tiene razón? O es en una mirada, ¿no? De diferente óptica, bajo su... Ahí el compañero Ángel, ¿no? Dice, los dos tienen razón. Efectivamente, los dos tienen razón porque cada uno ve desde su óptica, o sea, bajo su perspectiva de lo que él está. Porque hay una discusión, puede ver, ¿no? De repente la persona A lo dice al B, que es 6, y el otro dice, no, es 9. Así sucesivamente pueden pelearse hasta a golpes, pero en ahí medita la comprensión. Y de repente la persona A va a la persona B y ve desde su óptica
y dice, efectivamente, tenías razón. Ambos tienen razón, efectivamente, porque la diferencia es que ven desde su punto de óptica diferente. Cada uno tenemos diferente. Es básico en una opinión, ¿no? Que a veces tenemos. Y a través de ello podemos reconocer los diversos conocimientos de los demás y no todos tienen las mismas habilidades. También eso, porque una persona puede ser bueno en letras, por ejemplo, Mario Vargas Llosa es bueno en letras. Y comparándonos con Donald Trump, pues es bueno en los negocios, pues ambos son diferentes, o sea, no son iguales. Uno es bueno en otro, el otro es bueno en otro. Eso es la perspectiva. Ya, y siguiente diapositiva, compañero. Ya, cuán importante también es, ¿no? En la familia, el diálogo, porque el diálogo favorece valores importantes. Es el primer lugar donde expresamos lo que sentimos, por lo que debe ser un espacio seguro y de confianza al expresarse entre padres e hijos. Es un lugar muy importante, ¿no? En la familia que debe primar el diálogo en todo momento. Que a veces creo que es la diferencia, ¿no? Entre digamos, estamos en una zona rural y con zona urbana, es la diferencia, creo, ¿no? En el diálogo a veces es más consistente en zona rural y más alejados en zona urbana. Y hay unos consejos, ¿no? ¿Cómo tener un buen diálogo con mi familia? Lo primero es dedica tiempo real al escuchar. Evita distractores como el celular o hacer alguna otra actividad al mismo tiempo. En la actualidad, que muchos creo ya están con el celular, es un punto negativo también en la familia. Después, busca el espacio idóneo, algún lugar donde la persona se sienta cómoda. También muy importante. También escucha sin juzgar, evita juicios sobre el tema y pon atención. Es para tener más confianza, ¿no? Entre padres e hijos, así que haya una relación muy excelente, ¿no? Después, no interrumpas, permite que se exprese en todo lo que siente. También muy importante, ¿no? En el contexto familiar. Después, en la familia. En la familia, en la pareja también es muy importante, ¿no? Después está en el aprendizaje, también en el aprendizaje, porque es una vía que a través del aprendizaje conocemos, ¿no? Conocimientos de reflexivo, crítico y creativo, gracias al diálogo también, así conversando así en la escuela, en la universidad, así, etcétera. Siguiente diapositiva, compañero. Ya, también en los niños, ¿no? Porque favorece los valores importantes como la comunicación, la tolerancia, gracias a los demás y la capacidad de admitir errores. Eso también se enseña a los niños, ¿no? Desde los pequeños, es muy importante también el diálogo. También para la paz, porque en la paz propone una ruta para construir la paz a partir del diálogo y su articulación teórica con la escucha y de las propuestas realizadas. En un conflicto existe una contradicción siempre, ¿no? O un problema, es decir, cuando algo que se interpone en el camino de otros, la discusión y la mediación que se vincula, o sea, las dos partes, ¿no? Y la que medita, la parte mediática es el diálogo, se puede decir. Y para resolver conflictos también es muy necesario porque gracias a ella podemos llegar a un acuerdo. Y para tener, ¿no? Para ambas partes, que estén contentos y en, en un conflicto. Siguiente diapositiva, compañero. Bueno, es un consejo, ¿no? Para la solución de un problema de José López en su libro, ¿no? Gestión de relaciones. Lo primero es mantener la calma y paciencia, muy importante también, ¿no? Segundo, entender y no dejar de escuchar, no dejar de escuchar, siempre escuchar, ¿no? Porque cuando hay un conflicto, siempre el otro está muy eufórico, está renegando y tenemos que saber escuchar también y también ser escuchado, ¿no? Y el tercero, acentuar lo positivo a las partes para tranquilizarlas, también muy importante. Utilizar argumentos asertivos, no podemos así decir así,
argumentos a la deriva, así que hasta pueden herir, incluso peor sería ya el conflicto. Después, atacar el problema y no a la persona. Eso es también un grave error también que cometemos, ¿no? A veces, porque más atacamos a la persona que al problema en solucionar, ¿no? Y después, evitar el juego de la culpa, averiguar el culpable, no aporta al objetivo. Porque si vamos a decir quién es el culpable, buscamos y eso no ayuda a resolver el conflicto. Después está centrarse en el futuro y no en el pasado, porque las cosas ya están hechas, entonces ya tenemos que pasar para futuro, para adelante ya. Después hacer el tipo correcto de preguntas como un correcto, ¿no? Preguntas, porque no podemos decir ya, tú tienes la culpa, o es así, sino eh, un más estratégico, más apropiado, así para que se tranquilice, ¿no? Después, ser creativo en la solución satisfactoria para ambos, proponer también alternativas, ¿no? De solución, así como parte mediática. Y al último, felicitar y celebrar el acuerdo, también un punto muy importante. Después, la siguiente diapositiva, compañero. También muy importante, ¿no? El diálogo como estrategia para desarrollar el pensamiento crítico. Paul y Elder en el 2005 señalan que la intención del pensamiento crítico es crear pensadores autónomos, que los jóvenes no sigan como doctrina y a ciegas lo que a otra persona dice. Así sea el propio docente, sino que lo pongan en duda, lo que van y escuchan, para que construyan su propia interpretación de la realidad. Es un punto muy importante, ¿no? Porque gracias al diálogo también podemos tener un desarrollo de pensamiento crítico, nosotros llevar a un nivel inferencial, ya, más allá de lo que nos dice y lo que hay, lo que existe, y averiguar más allá y hacer una investigación. Eso sería en el pensamiento crítico. Después, siguiente diapositiva. Ya esto va a exponer al siguiente expositor ya. Gracias por su atención, todos. Bueno, licenciado, buenos días, compañeros y compañeras, buenos días. Voy a explicarles sobre los tipos de diálogo. Diálogo directo. Esto es cuando las personas, los interlocutores están en persona y comparten ideas, conocimientos o lo que ellos quieran tratar, ¿no? El diálogo indirecto. Este diálogo se da de manera, ya no es personal, es a distancia, ya sea por celular o de repente tras una laptop o una computadora o de repente por medio de cartas y eso. El diálogo oral. Esto es utilizando las palabras, compartiendo ideas, como dije también, haciendo reuniones familiares, y eso, ¿no? El diálogo escrito. Esto se puede realizar por medio de las cartas, que es un diálogo de repente usando las letras, o leyendo también puede ser, que están haciendo un diálogo, como anteriormente hizo participar. El diálogo formal. Este diálogo se da en personas que están de repente ya con un conocimiento previo, ya sea para una exposición o para una reunión de profesionales, ¿no? El diálogo informal. El diálogo informal se da de repente con amigos de barrio, ¿no? Ya no usan palabras formales, sino usan como jergas o otros tipos, ¿no? de palabras. El diálogo estructurado. Esto es cuando ya pactan, ¿no? Para hacer esta reunión. Es como que van con conocimientos que ya saben, ¿no? Para una reunión especificada. El diálogo espontáneo es ya también que de repente estamos caminando en la calle y nos encontramos con algún conocido y de repente, ¿no? De repente hablamos o nos saludamos y de ahí fluye una conversación. Eso es el diálogo espontáneo. Las características del diálogo.
El diálogo es muy expresivo, ya que utiliza gestos, mímicas de repente, ¿no? Y entre otros. Es espontáneo. Como le dije, puede fluir, ¿no? De repente, de un momento a otro puede fluir el diálogo. Suele tener errores. Hay veces cuando hablamos no hablamos correctamente. Siempre se nos sale alguna motosidad, algo así. Es fluido, dice. Cuando un diálogo, estamos en conversación, la conversación es fluida, ya que hablamos de ideas que de repente nos dan o se dan, ¿no? Debe ser coherente, dice, acorde a su edad. Por ejemplo, yo no puedo hablar con una niñita de 2 años a mi mismo pensamiento, porque ellos tienen otra manera de pensar y tengo que acorde, no tengo que hablar con esa persona, con una niña de 5 años, acorde a su edad, acorde a lo que ella habla, o a cómo ella entiende. Los interlocutores no están presentes. Esto puede ser en el diálogo indirecto, que no están cerca y que están solamente ya sea por el teléfono hablando o por cartas y eso, ¿no? Esto no hay ningún tipo de gestos, esto se da en el diálogo escrito, ya que no están presentes y solamente es en libros, ¿no? En revistas, y en eso. Es menos expresivo y espontáneo. Esto se da también en el diálogo oral, perdón, en el diálogo escrito. Para un buen diálogo, debemos de respetar al que habla, escucharlo de lo que quiere decir, para nosotros tratar de entender, ¿no? Y responder de acuerdo a lo que nos dice. Hablar en tono adecuado. No debemos tampoco de gritar, simplemente hablar en nuestro tono, ¿no? Que debemos, en el tono adecuado, como dice. Saber escuchar antes de responder. Esto es similar al que dice respetar al que habla, ¿no? Tenemos que escuchar para responder de manera adecuada. Pensar en lo que los demás dicen. Esto viene a ser ya a lo empático, ¿no? Para nosotros responder, tenemos que escuchar, no simplemente atacar o... Esto también funciona en los conflictos. Para resolver un conflicto, tenemos que escuchar antes de repente de atacar. Admitir las opiniones de los demás. Esto es para que nosotros nos pongamos a pensar y de acuerdo a eso, continuar, ¿no? Con el diálogo. Gracias, eso sería todo. Bueno, licenciado, compañeros todos, es mi turno de brindarles un poco de información sobre el tema que me tocó. Bueno, 13 pasos para un buen diálogo. El primero es la inclusión en la planificación en la planificación de a todos los participantes. En este tenemos que incluir a todos los participantes que están en nuestro grupo y que van a participar del diálogo para poder así tomar decisiones sobre los objetivos que tendrá nuestro diálogo, sobre los temas que vamos a tratar y sobre las formas de trabajo y los plazos del proceso. Esta inclusión para todos los participantes genera que ellos ya tengan una seguridad de sí mismos y del tema que van a hablar y del momento en el que les va a tocar participar, el tiempo que dura su participación, y ellos ya están más seguros de ellos mismos. Bueno, 2, el diálogo para conocerse. En aquí es, generalmente las personas son un poco cerradas y tienen como que
miedo a expresarse, y hay otras personas que se expresan y como dijo la compañera anterior, que se expresan pero con una tonalidad muy alta, entonces esto les genera a ellos más miedo. Pero en este paso lo que debemos de hacer es omitir eso y hacer que las personas se sientan cómodas. El diálogo puede comenzar así como para conocernos, podemos comenzar a tener compañerismo y a contar incluso anécdotas que nos pasaron para entrar así en confianza. Bueno, siguiente compañera. Siguiente diapositiva. Ya. 3. Buscar la equidad. En esto tenemos que priorizar que los participantes tengan igualdad, que ellos dejen de lado los, ¿cómo se llama? Los rangos. Digamos, en un diálogo pueden participar personas que tengan una que tengan un buen trabajo, y personas incluso que estén en promedio, y personas que no cuenten con trabajo o lo que sea, pero aquí no tenemos que priorizar la equidad y no minimizar a las demás personas o respetar más a unas que a otras. Bueno, en el 4 paso, comenzar por los temas fáciles. Voy a leer la frase de Ralph Waldo Emerson: la confianza en uno mismo es el primer peldaño para ascender por la escalera del éxito. Bueno, aquí vamos a comenzar desde los temas más fáciles, porque no hay que pasarnos de frente a, ¿cómo se llama?, a una conversación súper difícil con un tema complicado o complejo. Tenemos que comenzar desde lo más básico y entrar en confianza y ya así va a surgir el diálogo mucho mejor. El diálogo va a surgir y va a estar mucho mejor todo. Bueno, 5, escuchar activamente. El diálogo requiere de voluntad y de capacidad para escuchar. Si nadie escucha lo que se dice, el diálogo pierde el sentido, porque una persona tiene que estar atenta a lo que la otra persona está hablando para así poder saber más sobre el tema, entender y captar las ideas que quiere dar el expositor o el que tiene la palabra. Bueno, 6. Realizar buenas preguntas. El paso anterior de escuchar activamente también coopera al paso 6, porque gracias a la escucha activa nosotros podemos generar preguntas que estén mejor planteadas, y también tenemos que tener en cuenta que nosotros para aprender necesitamos escuchar, para saber más sobre el tema necesitamos escuchar. Las buenas preguntas son abiertas, porque, las buenas preguntas son abiertas porque tienen las respuestas como dónde, cuándo, para qué, por qué. Y esas preguntas tienen como respuestas, tienen una respuesta completa. En cambio, si realizas preguntas cerradas, es como que solo se pueden responder con un sí y con un no. Entonces, esas preguntas hay que evitarlas. Siguiente, compañera. Ya, bueno, 7. No obligues a nadie a pensar como uno. Nosotros como las personas que estamos hablando o participando de un diálogo, no tenemos que persuadir a las personas que nos están escuchando. Tenemos que brindar información o hablar sobre el tema, pero las otras personas tienen derecho a tener su propia opinión crítica, y nosotros no tenemos o no debemos de persuadirlos o convencerlos para que ellos piensen de la misma forma que nosotros.
ese no es el fin del diálogo. Bueno, 8. No acuses al otro de puntos de vista que no tiene. Muchas veces todos, bueno, nosotros solemos así a prejuzgar a otras personas, o digamos que una persona está dando su punto de vista y nosotros lo juzgamos por eso. Pero esta persona puede cambiar de opinión y nosotros ya lo juzgamos antes de que él piense más o razone más sobre su pensamiento anterior, y nosotros ya lo estamos juzgando. La persona se siente mal, decae, y el diálogo para esa persona ya está mal, porque ¿cómo se llama? El diálogo se supone que tiene que ser equitativo y que todos tienen que estar en confianza para tener un buen diálogo. Bueno, el punto 9. Compara ideales y prácticas. Bueno, en un grupo de los que vamos a dialogar, tenemos que compartir los ideales, las ideas que nosotros tenemos, y así, ¿cómo se llama? Tener como una lluvia de ideas, y así al compartir las ideas que tenemos, nosotros también adquirimos más conocimiento y más puntos de vista, diferentes puntos de vista, ya que cada persona tiene su manera de pensar y su opinión. Bueno, punto 10. No aceptes sin mente crítica los argumentos del otro. Este punto es lo que respalda a lo que les dije en el punto 7, porque nosotros como los oyentes, en este caso, no debemos de dejarnos persuadir por otras personas, porque nosotros tenemos la obligación de pensar nosotros mismos, razonar y tener nuestra crítica propia. Bueno, siguiente, ya. Punto número 11. Sé sincero y abierto, pero pon tus límites. Nosotros en un diálogo podemos ser sinceros, y también es necesario que seamos abiertos, porque si somos personas cerradas, el diálogo no va a fluir. Pero nosotros no tenemos que ser así como que muy sinceros o o sea, a un extremo. No lo tenemos que llevar a un extremo. Tenemos límites, y uno de los límites es el respeto. Todo diálogo tiene que ser con respeto, y no llegar a la discusión o algo, porque el diálogo se supone que es para comprendernos, para entender, incluso para llegar a un acuerdo. Bueno, el punto número 12, acepta y da espacio para expresar sentimientos. En un diálogo ya que no sea formal, las personas siempre, digamos en un diálogo de que una persona ha sido violentada por otra, y nosotros estamos escuchando a esa persona, y esa persona siempre se va a romper, se podría decir. Es como que se siente mal, recuerda esos momentos y puede comenzar a llorar. Y nosotros no tenemos que juzgarlo o hacerlo sentir peor. Tenemos que darle un espacio a los sentimientos. ¿Por qué? Porque estos sentimientos son parte de nosotros, y poder expresarlos es mejor para la persona. Bueno, punto número 13. El diálogo siempre puede seguir adelante. En un diálogo, digamos, el día de hoy estamos hablando sobre el diálogo. Y al finalizar este tema vamos a poder seguir continuando con el diálogo, pero ya no sobre este tema que estamos tocando ahorita, porque ese tema ya finalizó. Podemos continuar con el diálogo, pero con diferentes temas, con otros temas a tratar, y ya tener otros puntos de vista sobre eso, y así. Bueno, siguiente compañera. Esos serían los 13 pasos para un buen diálogo. Ahora voy a hablarles sobre los obstáculos para lograr un buen diálogo.
si bien es cierto, hay pasos para nosotros tener un buen diálogo y poder expresarnos fácilmente, también hay obstáculos, y los obstáculos son los siguientes. Uno, el temperamento. Hay personas que son muy exigentes, otras personas que son muy tímidas, hay personas abiertas, introvertidas, cerradas, extrovertidos. En fin, las personas, esto puede jugar en contra del diálogo porque las personas, al dialogar, se sienten mal, o algunas personas ya están en confianza, pero otras ya no, otras se quedan atrás, y y el diálogo no puede fluir correctamente. Ese es el punto 1. Bueno, en el punto 2, la educación. Las personas somos más, bueno, algunas personas, o bueno, la mayoría se podría decir, son personas tímidas y son cerradas. ¿Por qué? Porque en su infancia tal vez les han enseñado a no hablar mucho, o a guardar silencio en momentos, a dejar que los demás hablen, o no sé, pero, o sea, eso juega en contra de un diálogo que debería de ser correcto, un diálogo donde todos hablen, todos participen, todos brinden sus puntos de vista. Las personas introvertidas tienen que tratar de esto, de incluirse al grupo y tratar de expresarse más. Ya, bueno. En el punto 3, las diferencias entre hombres y mujeres. Los hombres tienen un mundo distinto, se podría decir, los varones, y las mujeres tienen otro. Son dos psicologías diferentes, dos maneras de pensar diferentes. De por sí las personas entre todas, ya sea hombres entre hombres, son diferentes. La diferencia entre varones y mujeres es mucho mayor. Entonces, esto también es, ¿cómo se llama? Un punto en contra para el diálogo, donde tenemos que mejorarla. Tenemos que practicar la empatía. ¿Por qué? Porque la empatía nos hace ponernos en el lugar del otro y nos hace pensar de la forma en la que piensa la otra. Entonces, la empatía nos ayuda mucho en este caso, ya sea entre varones y ya sea entre mujeres. Y entre varones con mujeres es mucho mejor aún la empatía. Gracias. Bueno, el siguiente PPT, por favor. 4, la rutina. Digamos, en un caso de dos parejas, ¿ya? La rutina impide que entre ellas haya un buen diálogo. ¿Por qué? Porque ellos ya están acostumbrados a hacer lo que generalmente hacen en todo el día, y incluso a veces ya no tienen ni tiempo para dialogar. Las personas, bueno, estas dos personas no expresan lo que sienten, no conversan entre ellos para buscar solución a sus diferencias. Entonces es como que juega en contra del diálogo, porque ellos no tienen un diálogo en el cual poder expresarse. E incluso puede terminar con esa relación. El siguiente es el quinto paso. El quinto obstáculo, el ritmo de vida. Las personas están ajetreadas con los quehaceres y, o sea, tienen muy poco tiempo para dialogar, ya sea en una familia, así con tus padres, o sea, no tienes ni tiempo para dialogar. Ellos están en su trabajo, tú estás en tus clases, o entre tus padres, ellos dos tienen sus quehaceres. Entonces, el ritmo de la vida juega en contra del diálogo. ¿Por qué? Porque muchas veces nos deja sin tiempo para dialogar. Bueno, siguiente, los prejuicios. Eso lo tocamos en el anterior. Los prejuicios son malos porque, o sea, hacen que la persona que está siendo juzgada se sienta mucho mal, muy mal, se sientan muy mal y se traten de cerrar o cubrir para no
para no ser más juzgados. Ya no hablan, son tímidos, incluso eso es lo que genera la timidez, creo, porque personas que son juzgadas ya tienen miedo de expresarse y tienen miedo de hablar porque piensan que siempre los van a juzgar. Y esto, los prejuicios no son buenos para el diálogo. ¿Por qué? Porque hacen que la persona se cierre. Siguiente punto, el punto número 7, miedo a tener que cambiar. En un diálogo es dar tus puntos de vista y también ver la realidad. Si tú eres una persona que tiene un punto de vista y las otras personas tienen puntos de vista que son de alguna forma similares y la tuya es diferente, y o sea, tú no te quieres dar cuenta que tu punto de vista está mal, y muchas veces no te quieres dar cuenta y eres necio, pero tienes que, el diálogo sirve para llegar a un acuerdo o para llegar a una conclusión general sobre el tema. Entonces hay que respetar eso y, ¿cómo se llama? En esta imagen les presento, dependiendo de dónde veas las cosas, la percepción de la realidad puede ser muy distinta. La persona de la derecha ve tres maderitas y la persona de la izquierda ve 4. En ambos casos es real, o sea, en su perspectiva es real, pero no, ellos no pueden decir que la otra persona está pensando mal o que la otra persona no tiene la razón y que la otra persona no tiene la razón. Ellos tienen miedo a cambiar su pensamiento, pero en realidad su pensamiento es real de los dos. Bueno, punto 8, falta de confianza en nosotros mismos. La desconfianza en nosotros mismos es un enemigo traidor que nos priva de hacer muchas cosas buenas, sin más razón de la de no resolvernos e intentarlos. William Shakespeare. Bueno, la falta de confianza en nosotros mismos nos genera ser personas introvertidas. ¿Por qué? Porque tenemos miedo al que dirán, miedo a expresarnos, y esto tiene que cambiar porque nosotros tenemos que desarrollar nuestra manera de comunicarnos, desarrollar nuestra sociabilidad y así poder tener una vida mejor también, porque personas cerradas no son buenas. Siguiente. Ya, 9. La intromisión de terceras personas. En un diálogo que se podría decir que está entre dos personas, las terceras personas salen sobrando porque se supone que el diálogo es entre dos y ellos ya tienen un tema de lo que están hablando, ya tienen ya después del diálogo llegan a una solución y están en el proceso de su diálogo, y que una persona tercera se intrometa entre estos dos genera una pérdida del diálogo total. Bueno, punto 10, falta de sencillez y sinceridad. Hay muchas personas que no son sencillos y creen que ellos siempre tienen la razón. Entonces, esto es como que no aporta al diálogo, sino que lo arruina. La sinceridad también, hay personas que no dan sus puntos de vista solo para seguir al montón y no ser juzgados. Eso tampoco ayuda al diálogo. Bueno, punto número 11, desconocimiento de la eficacia del diálogo. Muchas personas no dialogan, no hablan entre sí. ¿Por qué? Porque no saben que el diálogo nos puede traer soluciones a un problema, que el diálogo nos genera confianza entre todos y entre nosotros mismos. El diálogo nos trae muchas soluciones a un problema que tengamos en ese momento o a algo que no podamos responder no nos podamos responder nosotros mismos. Bueno, gracias compañeros. El siguiente expositor continuará con la exposición. Licenciado, compañeros, continuando con la exposición, ¿cómo difiere el diálogo en otros procesos y los complementa? El diálogo es como una herramienta, los cuales son utilizados por los hacedores de la política. Y
una de las lecciones más importantes de los hacedores de la política es que ellos dicen que debemos dejar en claro que el diálogo no es la meta, sino es el proceso, es un medio para alcanzar la meta y que se debe de realizar de la mejor manera para así evitar la fatiga del diálogo. ¿A qué se refieren con la fatiga del diálogo? Se refieren a dejar insatisfechas a las personas después de un acuerdo, después de que haya realizado el diálogo. Las personas suelen realizar un acuerdo para finalizar el conflicto, pero a pesar de que hayan realizado ese acuerdo, se podría decir que es como una espinilla que queda dentro de nosotros y nos dice que a pesar de todo lo que se haya acordado, aún siguen en desacuerdo, pero a pesar de todo ello, realizaron ya el contrato. El diálogo es un proceso muy complejo y al realizarse acuerdos, en el diálogo no hay ganadores. ¿De a qué me refiero en esto? Ya que al realizar un acuerdo entre dos o más personas o grupos, estas tienen un acuerdo en donde ambos son beneficiados. Y Jimmy Carter expresa que un grupo de diálogo expresó en el grupo de diálogo binacional de Ecuador y Colombia, los canales formales no siempre son útiles. ¿A qué se refiere? A que al realizar un diálogo, una mesa redonda, donde por lo general se realiza diálogos más conflictivos, los medios formales no siempre van a ayudar, porque hay personas que van a estar en desacuerdo a pesar de todos los acuerdos que se tomen, van a estar sigue en la negativa de dar su voto para estar en paz. Y eso es lo que causa conflictos. Siguiente. Ya. ¿Qué es un conflicto? Un conflicto es la lucha o disputa entre dos o más partes o personas. Un conflicto no siempre va a ser agresión físicamente, a pleitos o peleas o también guerras. También puede ser un conflicto entre ideologías, pensamientos, perspectivas. Joseph Redorta, 2007, en su libro escribió: la realidad es que en la mayoría de los casos hay más cosas perceptibles de las que podemos registrar en este momento en el cerebro. De ahí que tengas un lugar de selección de la información, de qué es relevante para nosotros. La mayor parte de nosotros lo hemos entendido de diferentes maneras, pero en lo general dice que todas las personas tienen formas diferentes de pensar porque no vienen de la misma realidad. Aunque estas vengan de la misma realidad, como es el caso de hermanos gemelos, no van a tener el mismo pensamiento ante la sociedad. Siguiente diapositiva. Siguiente diapositiva. ¿Cuáles son algunas áreas en las que el diálogo puede hacer la diferencia? Hay muchas áreas en que el diálogo puede hacer la diferencia. Y uno de ellos es que el diálogo puede brindar asistencia en la resolución de conflictos. El diálogo puede facilitar la recuperación de una crisis. El diálogo puede ayudar a evitar conflictos violentos. También puede evitar solucionar problemas ambientales. ¿De qué se refiere a esto? Es que el diálogo está con nosotros siempre, no solo para conversar o hablar con las personas. El diálogo es un concepto mucho más complejo que nos ayuda a solucionar problemas, crisis.
guerras para evitar que se sigan produciendo más daños. En la actualidad tenemos una crisis mundial, el cual es la COVID-19. Este proceso se podría decir crisis, el cual genera también otra crisis económica. Si los gobiernos se pusiesen de acuerdo, realizarían un diálogo, podrían solucionar el problema mucho más rápido, ya que en la actualidad se está solucionando poco a poco, el cual no está mal, sino que es un proceso más lento de solución de problemas y conflictos. Y es por ello que el diálogo brinda asistencia, está en todas las personas por lo general, porque el diálogo se podría decir que es algo mucho más complejo de lo que uno puede decir, hablar con una persona, ya que tiene términos básicos, pero si uno se pone a pensar en la realidad, puede ver de la perspectiva de la política, la economía, el diálogo siempre va a estar ahí para solucionar conflictos. Siempre hay que estar en acuerdo, no. Podemos tener ideas diferentes, sí, pero ponernos en acuerdo es una clave muy importante para que podamos desarrollar un acuerdo a través del diálogo. Siguiente diapositiva. Conclusiones. Se podría concluir que el diálogo es un proceso complejo y que es utilizado por las personas. De forma básica, por lo general, el diálogo es un poco más complejo, en donde predominan las oraciones, frases inconclusas y ciertos casos de gestos, ya que los gestos también son un proceso de diálogo. Y el diálogo es muy importante para la solución de conflictos. Evitar la violencia, me refiero a los pleitos de pelea físicamente, a las discusiones verbales, y sería la mejor opción para solucionar un conflicto, dialogar con la persona, y si es que el diálogo es un proceso más complicado, lo recomendable sería realizar una mesa redonda. Gracias. Siguiente. Compañera Miriam, ¿puede compartir el video de Mario Vargas Llosa? Sí, compañero, la compañera Yasmin quería acotar con esta diapositiva. Ya, normal. Ya bueno, vamos a hacer un énfasis sobre lo que es el diálogo. Si nosotros en sí nos enfocamos en el diálogo, nos damos cuenta que es muy amplio, porque el diálogo consiste también en los idiomas, en la manera en que nos expresamos, las culturas, influyen en muchos aspectos. Entonces, si hablaríamos del diálogo, crearíamos un debate realmente, porque también estaríamos considerando los aspectos que influyen en él. Si nos damos cuenta en la actualidad, entonces diríamos que el diálogo también está vinculado con el Internet o actualmente con la tecnología, porque el diálogo ya no se da de manera normal como antes lo hacíamos mediante cartas, que era una forma indirecta de comunicarnos, o por comunicados, que también era una forma indirecta. Pero ahora lo hacemos de manera directa, se podría decir, pero esto sería un campo indirecto que es el Internet, que lo hacemos a tiempo real, como podemos ver en el WhatsApp y también en el Messenger, en el cual nos comunicamos con personas que están a distancia de nosotros,
pero nos comunicamos a tiempo real, entonces es lo que importa. Es un campo indirecto, sí, pero lo hacemos de manera directa el diálogo. Entonces, si también consideramos que las lenguas incluyen en el diálogo, podríamos decir que el diálogo comprende muchos aspectos. Por ejemplo, en la lengua se incluye la cultura. Por ejemplo, aquí podemos ver en las imágenes que está Egipto, Samana, las Saharas y muchos países que tienen diferentes lenguas a diferencia de nosotros, ¿no? Nosotros hablamos el español y ellos en inglés. Entonces, digamos, nosotros podríamos hablar mediante los chats o la tecnología que ahorita consideramos con ellos directamente por el idioma inglés, por ejemplo. Entonces, el diálogo también comprende otras culturas. Si hablamos del diálogo, hablaríamos también de maneras amplias. Em, entonces, tendríamos que decir que el Internet también es una fuente que nos permite realizar el diálogo de manera directa, porque es a tiempo real, pero es un medio indirecto. Eso sería todo. Entonces, podrían presentar los videos. Gracias. Compañeros, ¿me confirman, por favor? Aún no Todavía se ve, no. compañero. ¿No se ve? No, no se ve Mm, nada. Si deja de compartir, lo voy a hacer compartir. puede ser. Quizás solo compartiste la PPT. Vuélvelo a compartir. Sí, eso decía. Ahora sí. Ahora sí. Ya. El audio, compañera. El Y audio. también El ponla en audio no. pantalla completa. ¿No se escucha? Es que No. tu micrófono tiene que estar encendido, creo. Ahí. No se escucha. Pon pantalla completa también. No se escucha. No se escucha, Miriam. Pásale tu link al chat. Yo te lo voy a compartir. ¿Cómo? Pásale el link al chat. Yo te lo voy a compartir, compañera. Ya. ¿Puedes compartirlo ahora? ¿Has pasado al chat del Zoom? Por ejemplo, lenguaje igualitario. A ver, si hay un lenguaje igualitario. Si hay un grupo de mujeres, sí, 5 o 6 mujeres, y estamos tú y yo, sí, no decimos todas, decimos todos o nosotros, claro. ¿Por qué no usar todes en lugar de todos o todas? El lenguaje es algo que nace naturalmente. Sobre eso, pues, se establecen ciertas reglas. Nosotros tenemos en el español clarísimamente un masculino inclusivo, se llama. Pero no es un machista. Inclusivo. ¿Eso no lo hace un lenguaje machista? ¿Por qué es machista? Si es machista. Si hay más mujeres que hombres, no debería ser nosotras en lugar de nosotros. Ese
es un camino muy peligroso, yo creo, digamos, desnaturalizar tan profundamente el lenguaje en nombre de un feminismo mal entendido. No, yo estoy de acuerdo con las feministas en las cosas fundamentales, sin ninguna duda. Hay que combatir los prejuicios, hay que promover a las mujeres, sin ninguna duda. Ahora, desnaturalizar el lenguaje, porque se considera que el lenguaje machista Ya, compañeros, todos pudieron visualizar el video, ¿verdad? Vemos a Mario Vargas Llosa en una entrevista donde habla sobre el lenguaje igualitario, lo que le está diciendo el otro expositor. Y Mario Vargas Llosa se ríe, como pueden observar. Y no lo toma mal de el otro. Esa es una forma de diálogo, pero respetando el pensamiento de otro y dando su punto de opinión. Él dijo que nunca iba a probar el diálogo, ese tipo de diálogo por el simple hecho de que es un feminismo malentendido, como nos da a entender. Se podría decir que el lenguaje inclusivo que Mario Vargas Llosa tiene que tiene pensamiento que el lenguaje inclusivo es algo que prácticamente no se tiene que dar. No por el simple hecho de que no apoye al feminismo, sino porque él tiene otro pensamiento. Él conoce el campo del lenguaje y nos da a conocer su punto de vista claro, sin agredir, sin ofender al otro expositor. Compañeros, licenciado, eso sería todo. Compañero, Gracias. ¿Sí? compañero, un video más se va a compartir, por favor. Ya. Audio. No sé, mira. ¿Usted también viene a la consulta del doctor Carrión? Yo vengo porque me estoy volviendo loca. ¡Loca! No te esfuerces, ¿eh? Si el mundo de la psiquiatría está lleno de silencios, nunca se oye nada. ¿Quieres un poco? Ay, no, me da mucha vergüenza, mujer. La decisión final la tomaré en menos de 48 horas. Sí, yo también vengo a ver al doctor Carrión. Pero solo para hacer unas preguntas, ¿eh? No tardaré mucho. Yo me acuesto muy tarde cada noche, muy tarde. Es que no me quiero ir a acostar porque sé que lo siguiente después de acostarse es levantarse y yo la mayoría de los días no me quiero levantar. Y entonces yo me quedo aquí con los padres, escuchándoles a ellos. Haces de psiquiatra. Tú. Yo hago de persona. La vida de muchos de vosotros es para volverse locos.
Compañera, presenta el otro video de una parte de Romeo y Julieta. Mm. A ver, voy a presentarlo yo ya. ¿Me quiere? No me quiere. ¿Me quiere? No me quiere. ¿Me quiere? No me quiere. Romeo, Romeo. ¿Por qué eres tú, Romeo? ¿Por qué no renuncias al nombre de tus padres? Y si careces de valor para tanto, ámame y no me tendré por Capuleto. No eres tú mi enemigo. Es el nombre de Montesco que llevas. ¿Y qué quiere decir Montesco? No es pie, ni mano, ni brazo, ni rostro, ni fragmento de la naturaleza humana. ¿Por qué no tomas otro nombre? La rosa no dejaría de ser rosa. Tampoco dejaría de esparcir su aroma, aunque se llamara de otra manera. Asimismo, mi adorado Romeo, pese a que tuviera tu nombre, conservaría todas las buenas cualidades de su alma, que no las tiene por herencia. Deja tu nombre, Romeo, y a cambio de tu nombre, que no es cosa esencial, toma toda mi alma. Aunque, siendo yo Capuleto y tú Montesco, nos matarán si no se encuentran juntos. ¿Me amas? Tengo la seguridad que responderás que sí. Y yo lo creeré. No obstante, podrías olvidar tu promesa, porque comentan que Venus se ríe de las deslealtades de los amantes. Si de verdad me amas, Romeo, manifiéstalo con franqueza. Y si piensas que soy fácil y me rindo a la primera súplica, dímelo también para que me ponga huraña y enfadada, y así debas suplicarme también. Yo te sacrificaré mi vida e iré tras de ti por todo el mundo. Te amo mucho, Romeo. Ay, mi Romeo. Bueno, compañeros, con eso concluimos. Agradecerles por su atención. Oye, jugador 1, ¿crees estar listo para esto? Gracias, compañeros. Disculpen los percances, por favor. Y concluimos con esto nuestra exposición.